El problema de las acusaciones contra personajes de poder, acusaciones de haber cometido hostigamiento, violación, acoso sexual, entre ellos, pues obviamente el senador Félix Salgado Macedonio, que le costó eso en gran medida, pues no ser candidato a gobernador, entre muchas otras cosas. Y tenemos también el caso de un historiador apellidado Salmerón, que ha sido acusada por alumnas en dos instituciones de educación superior donde él dio clases, y parece que nada puede convencer al presidente que estos dos son unos impresentables. No lo entiendo. Así es, Eduardo. Fíjate que me voy a referir solamente al caso de Pedro Salmerón, el historiador, que además acaba de ser, recientemente fue nombrado embajador en Panamá. Y como ya mencionaste, tiene... Bueno, está postulado. Sí, sí. Fíjate que el presidente se ha referido ya en varias ocasiones al caso de Salmerón, y en algunas, yo pienso que tiene razón en parte y en parte no. Déjame desglosar y decirte en qué creo que tiene razón el presidente. En el caso de Salmerón hay algunas acusaciones por acoso sexual en contra de algunas de sus alumnas. Concretamente, existe un proceso interno en el ITAM, que es donde impartía clases. Ya no está en el ITAM. El presidente dijo que sin denuncias formales las acusaciones no tienen sustento y que no hay que hacer juicios sumarios. Dice el presidente que hay que ver las cosas con objetividad y que hay que decir no a los linchamientos políticos. O sea, que está diciendo que Salmerón es víctima de un linchamiento político. Dijo en la mañanera que Salmerón es atacado más por sus posturas políticas y dio a entender que salió del ITAM no tanto por el proceso interno o por acoso de alumnas, sino porque la postura política de Salmerón, todos sabemos, es totalmente lo contrario que la postura que puede manejar el ITAM. Entonces también dijo que se trataba de un ataque contra nosotros, dijo López Obrador, o sea, contra el propio López Obrador y su proyecto de nación. Y aquí se acentúa el tema porque hace unos días el periódico Reforma, al cual el presidente dice que es un pasquín inmundo y el portavoz del conservadurismo, sacó un artículo en donde dio a conocer que 3 familiares de Pedro Salmerón tienen algunos puestos dentro de la 4T. Y yo aquí, lo que yo digo es, número uno, es verdad que con denuncias formales se robustece cualquier caso y hay más elementos para poder tomar decisiones. Hasta donde yo sé, todavía no hay denuncias formales ante autoridad competente en el caso de Salmerón. Y número 2, que siendo familiar, vamos a suponer que fuera familiar de Salmerón o de cualquier otro político que tuviera un cargo público, eso no me descalifica para ocupar algún cargo dentro de un gobierno, sea federal o estatal. Entonces, yo nomás quiero referirte a lo primero, porque creo que tú estás tal vez cayendo lo mismo que el presidente ha caído, de decir que lo denuncien. Yo conozco muchas mujeres, tal vez tú no, tal vez tú sí, igualmente José Luis ha de conocer a mujeres que han sido víctimas de agresión, de hostigamiento o hasta de violación, y no se van a denunciarlo por unas causas, ya está muy medido. Número 1, tienen miedo a las represalias, y más si el hostigador o el violador es alguien poderoso. Segundo, les da una profunda, terrible e injustificada vergüenza lo que les pasó, porque a veces en esta cultura que tenemos, mi querido Venus, sienten que ellas lo provocaron. Tercera, lo reportaron a funcionarios en la universidad o ante la misma procuraduría que les corresponde y no pasó nada. O sea, hay una serie de casos que aparentemente a ti y al presidente López Obrador se les ha olvidado, que causan que una mujer no vaya a denunciar haber sido víctima de estos delitos. No hay justificación y no se puede usar eso para decir, ay, que vayan a la delegación. Oye, ¿qué? No es fácil. A ver, Eduardo, déjame aclarar. Estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? De hecho, yo me faltó redondear al final. Pues perdóname, redondea antes de que yo te malinterprete. Sí, exacto, Eduardo. Por la misma naturaleza del acoso sexual, pasa lo que acabas de mencionar.
tanto en la denuncia formal como en todos estos procedimientos, la vergüenza que siente la propia víctima, el hecho de que muchos la señalen, y es un calvario que no se lo deseo a nadie, y toda mi empatía y solidaridad con las víctimas de acoso y de delitos sexuales. Y yo, si por mí fuera en el caso de Salmerón, yo, siendo el presidente, ni se me hubiera ocurrido proponerlo para embajador en ningún país. Porque mira, porque además lo denuncian. Contra Salgado Macedonio hay 2 denuncias y le han puesto peros en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero. Sí. Digo, y el redondón que quería mujeres decir, yo conozco que fueron y dijeron, mira, Eduardo, no denuncio porque no va a pasar nada. Porque no, y porque además es un delito muy, muy difícil de comprobar, a menos de que una mujer apenas haya sido violada, corra a una delegación, se someta a veces también a un examen muy humillante para demostrar que fue víctima. Sí. Ahora, para acabar de rodear, ya es lo último que digo, Eduardo, lo que yo quería decir es que el presidente López Obrador no aplica para sí mismo los principios que señala, porque él ha hecho el linchamiento público y juicios sumarios sistemáticamente en sus conferencias matutinas. Claro, él hace juicios sumarios un día sí y otro también. Así que viola su ahí lo propio tienes, decir. el caso del niño que fue desenterrado y apareció en una cárcel de Puebla, es culpa de los conservadores, pero no menciona ninguno. José Luis. Creo que el tema no es fácil en su discusión y evidentemente las razones que acaba de dar Eduardo son parte de la realidad que tenemos que aceptar cuando hablamos de la presunción de inocencia como regla máxima para poder juzgar o para poder afectar las oportunidades laborales o políticas de cualquier persona. Sin embargo, hoy en día, Eduardo, con la ciencia, tenemos nuevos métodos para poder probar a los, por ejemplo, en la Fiscalía General de la República o en las policías municipales y estatales, a los policías se les someten a análisis de diferentes tipos de confianza. Pues quizá... Nada más que no recuerdo qué porcentaje, pero es significativo, no han sido sometidos a esas pruebas de confianza. Sí, pero la relevancia de mi comentario es que quizá cuando existen este tipo de acusaciones, aunque no sean formales, se le puede pedir a la Secretaría de Relaciones Exteriores que sometan al candidato a un análisis de confianza respecto a sus conductas sexuales y eso le podrá dar elementos de convicción al canciller para ver si siguen adelante o no con la propuesta. Claro, que se someta a un polígrafo el señor Salmerón y a otras formas de verificar su honestidad, ¿no? Por ejemplo. Buena sugerencia, me gusta. Sí, Venus. Sí, nada, que quede clarísimo que no estoy defendiendo a Salmerón. En este caso se me hace que su perfil me queda claro que no lo estás defendiendo, pero yo sentí como que decías, bueno, claro, no lo han ido a denunciar. Pues no lo van a denunciar porque generalmente no pasa nada. En México, de 100 delitos, 10 acaban ante un juez y uno acaba siendo sentenciado. No nos hagamos. El presidente, en serio, parece que de repente se le está olvidando que hay Constitución y que los procesos de impartición de justicia son sumamente defectuosos en este país. Totalmente. Como que él ya está imaginando un país al cual la mayoría no tenemos idea de que exista. Así es. Y si me permites, para concluir, Eduardo, nada más quería resaltar esta incongruencia que me parece por parte del presidente, que él sí ha hecho juicios sumarios y ha hecho linchamiento público, pero cuando se trate de alguno de sus allegados, ahí pide mucha formalidad y pide procedimientos y pide que se aporten pruebas. Ahí sí pide pruebas y ahí pide todo, porque lleva años acusando de corruptos a todos los que estuvieron, pero el único que yo sé que está en la cárcel con pruebas es Lozoya. Así es. No sé si se me borre el cassette. ¿Hay algún otro? Lavalle, el ex senador Lavalle también. No más que Lavalle está en la cárcel por dichos de Lozoya. No le han podido probar nada. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.